Buenas tardes a todos, ¿cómo están? 2:30 de la tarde, lunes 24 de julio, día frío de invierno. ¿Cómo estás, Nacho? Yo bien, tranquilo, con un poco de frío, pero nos encontramos bien. ¿Usted? Muy bien, sobre todo por el programa que tenemos hoy, que viene bastante cargado. Un par de entrevistas, un par de gente para hablar, temas interesantes, como siempre. Y, perdón, antes de arrancar el programa, así un poco más descontracturado. ¿Vos sabés que el otro día viste ChatGPT? Sí, lo tengo. Bueno, el otro día me arranqué, tenía que hacer para el programa de la semana pasada, tuve que resumir un par de documentos que tenía por ahí y me sorprendí con la facilidad y la rapidez que lo hace, ¿viste? Es tremendo y arranqué a boludear con el programa y le empecé a hacer preguntas, todo y es tremendo la capacidad que tiene eso. ¿Pero qué le preguntaste? No, y le arranqué a hablar y le arranqué a decir, no, yo soy Joaquín, no sé qué. Y arrancamos a charlar y me respondía, ¿viste? Y le sacaba tema. Y en un momento, ¿viste? Lo quiero a ver si le quiero como trampear, ¿viste? A ver si no me contesta. Porque digo, vamos a probar hasta dónde llega esto. Le digo, a ver, ¿y vos quién sos? Le digo, no sé qué. Y me dice, soy una inteligencia artificial, me dice. Y yo dije, o sea, y ahí como que me sorprendió todo, ¿viste? El nivel. Porque yo me ponía a pensar. Sí, lo que puede desarrollar. Es que es tremendo, boludo. Porque era como consciente de sí mismo. Y yo digo, no, esto no puede ser así. O sea, como una máquina, algo que no tiene vida, es como, ¿cómo va a ser consciente de sí mismo, viste? Y ¿Hasta qué nivel de conciencia? Claro, es que es tremendo eso, porque... Y ahí me puse a pensar, porque yo tampoco sé muy bien lo que es la conciencia, ¿no? Es como un concepto que tenemos como muy arraigado en nosotros, pero en realidad... Es algo muy abstracto. Sí, ¿no? Y me puse a investigar, ¿viste? Porque me llamó mucho la atención cómo funcionaba. También quise cómo funcionaban las inteligencias artificiales. Y es increíble lo parecido que funcionan, por ejemplo, al cerebro humano. Funciona de forma inductiva, o sea, van recopilando datos, se los guardan y van aprendiendo, y en base a eso van contestando y creando posibles respuestas a futuro, ¿no? Y me generó como un dilema tremendo, ¿no? Porque yo decía, laburan parecido al humano, ¿no? Y hacen las cosas parecido. Todo al final te termina generando un poco de miedo. Es que... ¿Hasta dónde puede llegar? Claro, ¿viste? Y ¿Qué pueden lograr? Es como, y te genera como esas dudas, ¿viste? Y bueno, y justamente de ahí viene como a lo que tenemos preparado para el tema de hoy, ¿no? Sí. Un profesor de filosofía que nos viene a explicar un poco todo esto que conllevan ahora las inteligencias artificiales y más que nada sobre todo el tema de la conciencia, ¿no? Nos va a explicar la cuestión que es si se va a poder lograr desarrollar una conciencia en una inteligencia artificial capaz de imitar la del humano. O también yo le pedí ahora a Emiliano Capano, el nombre de este profesor, que bueno, ahora en un rato lo vamos a hacer entrar, todavía no llegó, pero tenemos ahí como esta nota preparada porque nos parece un tema súper interesante para charlar, y a mí lo que me vuelve loco es el tema de la conciencia. Yo te juro que me puse a pensar, yo pensé que sabía lo que era, no tengo idea de lo que es. Pará, Juaco, un segundo, me están avisando acá que está llegando el profesor. Nos vamos a una breve pausa, así vamos preparando, y espero sigan conectados y nos sigan escuchando. Nos vemos en un rato. Bueno, volvemos del corte, espero sigan ahí, se viene la parte más jugosa del programa. Y ya estamos acá con Emiliano Capano, profesor de filosofía, egresado de la Escuela Logosófica 11 de agosto, que hizo su tesis justamente en un tema que a mí me tiene muy a mal traer, la conciencia. Emiliano, ¿cómo estás? Hola Joaquín, hola Nacho, muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor estar acá con ustedes. El honor es nuestro y el gusto es nuestro. Muchas gracias a vos por venir y por poder estar acá con nosotros para hablar y para estar un rato descontracturado, poder hablar de un tema interesante. Y quería, primero que nada, preguntarte cómo el ser humano ha llegado a desarrollar sistemas, programas y aplicaciones que son capaces de pensar por sí mismos. O sea, sabemos lo que son las inteligencias artificiales, pero han llegado a un nivel que hasta es difícil de reconocerlas. O sea, pueden mantener una conversación fluida, una conversación interesante con nosotros y pueden responderte cualquier pregunta y aparte decirnos quiénes son. O sea, como si fueran conscientes de sí mismos. Pero, o sea, como una máquina, algo sin vida, puede ser consciente de su existencia.
Bueno, a ver, esta pregunta tiene un poco de trampa. Estas inteligencias artificiales funcionan en base a la inducción. Es en base a esto que responden y hablan. Por lo que es entendible que a la pregunta ¿qué eres? Una inteligencia artificial sea capaz de responderla. Esta va a recopilar datos de lo que son las inteligencias artificiales, comparar esos datos con las capacidades y cualidades que tiene y así responderla. Bueno, pero vos sabés que de ahí me surge otra duda, ¿viste? Porque si nosotros hacemos lo mismo que las inteligencias artificiales, ¿no? O sea, nosotros nos comportamos, los humanos, de forma que lo que hacemos es recopilar información, la analizamos, la guardamos, y todo esto se sabe por la ciencia y por estudio del cerebro, que son neurotransmisores, neuronas, estímulos eléctricos que activan ciertas regiones del cerebro, y esto funciona. Pero yo he visto que la ciencia, con el tema de la conciencia, no hay como nada, no hay una investigación clara, es como, no se sabe muy bien lo que es la conciencia a forma exacta, no lo es, para mí la conciencia es como algo muy subjetivo, ¿no? Y ahí como que me surge la duda, viste, muy de la nada, porque yo me comparaba, y lo hablábamos con Nacho al principio del programa, que me comparo con una inteligencia artificial, por ejemplo, y es una inteligencia artificial que funciona de la misma forma que yo, es decir, recopila datos, todo, no sé qué, se compara, y sabe lo que es, y yo, que soy un ser humano, también sé lo que soy, digamos, ¿no? Es como, ¿de verdad existe una conciencia? O sea, ¿qué es la conciencia, no? Bueno, en realidad en la ciencia no hay una respuesta exacta a la pregunta de qué es o de dónde viene. Se conoce muy poco del cerebro humano y la conciencia no es demostrable. Es decir, vos sabés que tenés la conciencia porque la vivimos todos los días. Y asimilás que yo también la tengo porque soy semejante a vos. Claro. Pero ¿cómo demostrar a la conciencia? Bueno, en la filosofía es un tema bastante debatido. Por ejemplo, en la fenomenología de Husserl, este deja bastante claro que la conciencia es toda experiencia consciente que está dirigida hacia algo. Es decir, que toda experiencia mental tiene un objeto intencional al cual está dirigida. En otras palabras, cuando somos conscientes de algo, siempre estamos conscientes de un contenido específico o una experiencia particular. La conciencia no es un estado aislado, sino que siempre está relacionada con algo que se está experimentando. Lo que hace es objetivar a la conciencia. Claro, sí, yo había visto algo de esto de Husserl cuando me había estado informando y había estado leyendo, y este concepto de objetivar a la conciencia como que me había impactado un poco, porque era como, me chocaba la objetividad con la conciencia. A mí, yo siempre veía la conciencia como muy subjetiva, ¿no? Es como algo propio. Pero bueno, acá acá me estás contando todo esto de Husserl, y yo estuve viendo también un filósofo australiano, David Chalmers. No sé si lo conoces. Sí, claro que lo conozco. Bueno, entonces, ¿estás familiarizado con lo que dice Chalmers? A mí, la verdad, estuve leyendo un poco, vi ahí creo que una charla TED que tenía él. Me pareció muy interesante y me gustaría si puedes desarrollar un poco sobre este concepto para los oyentes. Pero pará, ¿quién es que no lo conozco? Bien, David Chalmers es un filósofo contemporáneo australiano que tiene dos respuestas a esta pregunta. Chalmers dice que en realidad la conciencia es un elemento fundamental, como lo son la masa y la fuerza en la física. Sería un concepto primitivo de la mente. Pero un concepto que nos interesa más aún respecto al tema es que la conciencia podría ser universal. Todo tiene en realidad un grado de conciencia, desde un humano, pasando por un perro, hasta llegar a un fotón. Chalmers explica que esto no quiere decir que estos elementos sean inteligentes, pero al ser capaces de reaccionar con el entorno, de alguna manera son de alguna forma primitiva consciente. Todo esto que plantea conlleva una grande e importante carga ética. En este caso de las computadoras, por ejemplo, todo lo que significa desarrollar una nueva computadora o apagarla. La idea que presenta Chalmers es difícil de interiorizar. Nos suena muy antinatural el decir que algo que no tiene vida tiene conciencia. Pero el desconocimiento en la materia no nos permite descartar esta idea. De hecho, esta idea se empieza a materializar últimamente en las máquinas. De cualquier forma, exista o no, en todas las cosas, algo que está claro y podemos afirmar es que es imposible de comprobar si algo ajeno a nosotros mismos, tiene conciencia o no. Una respuesta igual de válida es que en realidad no tenemos conciencia y simplemente somos máquinas que nos hacemos preguntas.
pero esta respuesta en realidad nos genera un gran conflicto. Nos resulta muy evidente a nosotros mismos que tenemos conciencia. Qué loco esto que nos contás, la verdad que tremendo. A mí me interesa mucho esto, me gustaría también ahondar más en mi cuenta porque es un tema que está súper interesante, me parece a mí. Y bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por contarnos todo esto. A los oyentes también, que supongo que disfrutaron mucho del programa. O sea, sí, me parece una locura porque aparte te hace pensar, o sea, lo puedes aplicar a diferentes cosas de tu vida y también te hace pensar en que ¿cómo se llama? Mucha gente no se da cuenta de lo que es o lo que nos rodea. Y me parece bueno poder tener personas como vos que desarrollan ideas como esta y que van más a fondo. Sí, la verdad que, bueno, estamos muy agradecidos. Bueno, para mí fue un gusto estar acá, muy agradecido por que me hayan invitado. Estoy abierto a poder volver y poder hablar de lo que les guste a ustedes, lo que quieran preguntarme. Nada, eso, muchas gracias, la pasé muy bien. Cómo no, Emiliano, gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, Joaco, ¿qué te pareció? O sea, el profesor, ¿qué te pareció como persona? Me pareció muy simpático, ¿no? No, la verdad que un tipazo, yo creo que dejó todo bastante claro. La verdad que ahondamos ahí en temas que estaban muy interesantes, todo el tema, bueno, esto, viste, lo de la ética, todo el problema ético que conlleva, por ejemplo, que una computadora sea consciente, que esto la verdad que es algo que creo que pasamos muy por arriba cuando estábamos hablando con él, pero a mí me genera, es como, imagínate que yo creo que hoy en día, todavía estoy investigando también, no es que sean conscientes, pero con el nivel de tecnología y en realidad, bueno, como hablamos, con el desconocimiento que tenemos sobre lo que es la conciencia también, no sabemos cuándo es que una computadora va a ser consciente, ¿no? Sí, más allá de eso, yo creo que es una pregunta que se hacen desde hace millones de años. O sea, todas las personas nos preguntamos qué es la conciencia, qué es pensar, qué es lo que tenemos dentro del cerebro. Y poder traer personas que ¿cómo se llama? Que nos puedan contar más sobre eso, está de más. Y pensar que cuando arrancamos este podcast, nunca pensamos poder tratar temas así y hablar tan abiertamente con personas que saben mucho. Sí, yo creo que nos da mucho que pensar y bueno, es tremendo porque, bueno, como mismo él decía, lo que se sabe de la conciencia hoy en día es muy poco, es poco y nada, es un terreno desconocido, pero bueno, justamente nos da para poder seguir ideando y bueno, y seguir pensando. Y yo creo que en estos años van a haber muchos descubrimientos y van a haber muchos avances en ese campo sobre la conciencia y sobre cosas nuevas. Es que ojalá poder conocer más sobre la mente humana y bueno, también, por ejemplo, bueno, no terminé de cerrar la idea sobre los problemas éticos, lo que conlleva. Imagínate una inteligencia artificial que es consciente de que es una inteligencia artificial y que te habla y que el dilema ético de apagar o darle vida no es un ser humano, pero es como es consciente, ¿no? Es como un concepto raro, porque creo que nuestro cerebro no está ni siquiera preparado para entender esto. Ojalá poder traer cosas nuevas en próximos podcasts. Y bueno, nada, agradecer a Emiliano y agradecer a toda la audiencia por estar acá y por estar apoyándonos.